Les saludo con la paz del Señor en esta mañana y yo creo que estamos pensando lo mismo, de que gracias a Dios por los hermanos músicos, las hermanas que se preparan todos los jueves, ¿no es cierto?, durante la semana y que nos ayudan a acercarnos al Padre, a acercarnos a su presencia, pensar que en su presencia hay sanidad, hay gozo, hay nueva fuerza, así que el Señor bendiga al equipo, ¿no es cierto?, que cada semana está con nosotros para adorar al Señor. Yo no sé si estará presente ahí, lo vi. Hermano Urbano, venga aquí adelante, por favor. ¿Por qué el hermano Urbano? Recuerden que estamos celebrando, por favor, venga, con toda la confianza, hermano Urbano. Todos los años, obviamente, cumplimos un año más como iglesia, pero este año cumplimos 85 años. Así que una de las formas que queremos realizar para agradecer a Dios que hemos podido conocer el Evangelio, ¿no es cierto?, a través de esta iglesia, es justamente conociendo el testimonio de los hermanos. El hermano Urbano Sáez. ¿Cuántos años lleva como salvo, querido hermano? 41 años. 41 años. Claro. ¿Lo conoció en esta iglesia o en otra iglesia? Lo conoció acá. ¿Se acuerda el año en que, esta pregunta es difícil, no se la dije a la Gina, ¿se acuerda el año que se bautizó? El 83. El 83. Entonces fue acá. Fue acá. Oh. El hermano Toti Abarca. ¿El hermano Toti lo bautizó? Claro, me bautizó a mí, a mi señora y mi hija. ¿Se bautizaron juntos? Sí. ¿Qué les parece? Amén. ¿Con su hija mayor? Sí, la Gina. Ya. Oh, amén, amén. ¿Y qué ha significado, hermano Urbano, todos estos años que ha conocido al Señor? Yo sé que hay momentos difíciles, momentos hermosos. Yo sé que el Señor les ha ayudado a ustedes. Sí. Pero ¿qué ha significado ser salvo, conocer a Jesús? Bueno, la verdad que ha sido maravilloso. Tal como dice usted, que a veces pasan momentos difíciles, pero con el Señor como que no se nota tanto las dificultades, porque uno va aprendiendo que cada tropezón, muchas veces que da en la vida, le sirve como para crecer más en la gracia de Dios. Y tener la fe que uno tiene en el Señor y también la confianza en la iglesia, porque la iglesia verdaderamente es el camino que nos lleva a la salvación. O sea, la iglesia nos salva, pero sí que nos ayuda a conocer a Dios, a conocer sus promesas, su palabra y andar en ella, porque no es solamente conocerla, sino andar en la palabra. Si eso es lo que nos cuesta, pero al final eso es la gracia de Dios y es la voluntad de Dios, la palabra. Entonces, y así en montones de cosas que uno va creciendo. Por ejemplo, una cosa que muchas veces a nosotros nos gusta mucho hablar del diezmo y cosas parecidas. Pero esto es espontáneo, ¿eh? Que cuando uno empieza, por ejemplo, a veces uno pasa por dificultades y lo hace porque uno no usa la palabra. Y empieza a usar la palabra y empieza, por ejemplo, a abrir la mano al Señor, a abrir la mano a la iglesia, y el Señor lo empieza a bendecir, pero de una forma extraordinaria. O sea, uno no se da cuenta cómo el Señor empieza a bendecirlo. Y a nosotros, milagro, por ejemplo, un milagro grande que nosotros tuvimos, bueno, varios milagros, aparte de la salvación. Ese milagro más grande, uno de los milagros grandes que el Señor nos dio, fue cuando mi señora se le puso en su cabecita que quería ser mamá nuevamente y después de 15 años, porque tuvieron las dos primeras hijas, una tenía, después de 15 años ella quiso ser mamá de nuevo y mi señora ya tenía como 38 años. Entonces estaba en una edad difícil. Y quería un hombrecito. Y quería un hombre y quería que fuera sano y que fuera inteligente. Ustedes saben de quién está hablando, ¿no es cierto? El papá del... Sí. Y resulta que todas las puertas se cerraron en ese entonces. Mi señora empezó a buscarlo y yo le llegaba a la casa y ella la encontraba con depresión. Y resulta que, oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás llorando? No, yo quiero ser mamá de nuevo, quiero ser mamá.
y me echaba la culpa a mí, yo tuve que ir al médico, hice todas las gestiones. Al final no se podía dar el este. Y recién nos acordamos del Señor, porque como todo ser humano, empieza primero a ver las opciones que uno tiene. Y enseguida, ahí nosotros nos acordamos de la iglesia, del Señor, si nosotros le pedimos al Señor, el Señor lo va a dar el Hijo. Amén. Y vinimos y ni siquiera mandamos un papelito para acá para adelante, porque en ese tiempo era para mandar las peticiones. Las peticiones y qué sé yo. Solamente los dos los pudimos de acuerdo y levantamos cuando... ¿Quién tiene la de peticiones? Y nosotros levantamos nuestras manos. Oh. Eso solamente. Amén. Amén. Y el Señor cumplió. Amén. Aleluya. ¿Y eso hace cuántos años? Porque el nano tiene unos 34 años. 34 Claro, años atrás. Y es claro. súper sano, súper inteligente y súper buen cabro, ¿no es cierto? Ingeniero. Amén, pues, Así amén, que, amén, Y amén. bueno, aquí estuvo de músico, entonces pasa todas Además. estas cosas. Y además el Señor nos ha bendecido por todo este tiempo, como le digo yo. Y han sido fieles, hermano, han sido fieles. Pensando en las visitas que tenemos hoy día, porque tenemos varias visitas que han venido por primera vez, pensando en los hermanos que tal vez llevan 6 meses, 1 año de convertido, ¿qué le diría a ellos? Que la verdad que la voluntad de Dios está en la palabra. En la palabra, y la palabra nos señala a nosotros, la iglesia, como el camino verdadero, porque el cuerpo de Cristo, aleluya, y verdaderamente el Señor empieza una obra en uno y Él la perfecciona, la va perfeccionando a medida del tiempo. Amén. Hay hermanos que son llamados así y otros que nos cuesta más, que somos más duros de cabeza, pero el Señor... Pero ahí en la banca muchas veces el Señor los bendice, de todas maneras. Hay lindas bendiciones, ricas bendiciones que tenemos. Así que yo me emociono, perdónenme hermano, pero el Señor ha sido maravilloso. Amén. Maravilloso. Antes de pasar la palabra, ¿le gustaría orar por nosotros? Por supuesto. Que el Señor nos hable, que el Señor hoy día pueda sanar, pueda dar nuevas fuerzas. Hermano, por favor, ore por nosotros. Padre, venimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Porque aquí este es el camino que nos lleva a la salvación, Señor. La iglesia nos salva, pero sí que bendice, aleluya. En este lugar hemos recibido ricas bendiciones. Amén. Así que ruego en esta hora, Señor, si mis hermanos han venido con necesidad, para que tú puedas cubrir esa necesidad, Señor. Tú conoces cada vida, cada corazón, Señor. En esta hora, Señor, derrama de tu Santo Espíritu, Dios mío. Que tu Santo Espíritu llegue a cada vida, a cada corazón, a cada familia representada en esta hora, Señor. Amén. Llénala de tu presencia. Tu amor en aquel tiempo fue derramado, Señor. Tu Hijo derramó la sangre, Señor. Gracias. Aleluya. La sangre del nuevo pacto. Aleluya. Pero tú derramaste de tu amor, Señor. Aleluya. Amén. En aquel día tú oscureciste el tiempo, Señor. Aleluya. Para no ver el rostro de tu Hijo, Señor. Aleluya. Aleluya. Tú derramaste de tu amor. Y así también nos prometes, Señor, en tu palabra, Señor, que nos bendecirás cada día, que tú estarás con nosotros cada día, y lo que pidiésemos al Padre, en el nombre de su Hijo amado, en el nombre de Jesús, será hecho. Aleluya. Jesús. Oh, hermanos queridos, abran su corazón en esta hora. Aleluya. Y llena ese corazón del amor. Aleluya, del amor de Dios en cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia local, Señor. Aleluya, aleluya, que es tu obra preciosa, tu obra maravillosa, Señor. Bendice, aleluya, a los hermanos que tienen el compromiso de dirigirla, Señor. Aleluya. Aleluya, oh Señor, derrama de tu amor, derrama de tu Santo Espíritu, para que tu palabra se hable con denuedo, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús lo rogamos, Señor, aleluya, en tu nombre, Jesús, amén, amén y amén. Amén, muchas gracias, hermano Uruguay, Señor lo bendiga, sí, puede sentarse, amén, nos alegramos. La iglesia nuestra aquí local no empezó con nosotros, empezó con decenas de hermanos, cientos de hermanos que ahora están en la presencia del Señor y que ellos sembraron, oraron, ¿no es cierto?
y gracias a ellos que estamos tú y yo acá conociendo al Señor. Bien, quisiera pedir ayuda entonces, hermana Connie, por favor. Vamos a usar las PPT, porque recuerden que tanto el primer domingo de este mes, y después el domingo pasado el pastor Francisco, hemos estado hablando de la importancia de la santidad. Y eso parece tan anticuado, retrógrado, pero oigan, si hay algo hermoso, de todo lo hermoso que nos ha dado Jesús en la cruz, es la santidad. Recuerden que nos perdonó todos nuestros pecados, nos declaró hijos suyos, así que ahora somos hijos de Él cuando confesamos su nombre, cuando creemos en su obra y creemos que Él resucitó. ¿Qué más? Algo bello. Nos declaró totalmente inocentes, justificados. ¡Wow! Escucha nuestras oraciones. Esta vida, como decía mi hermano Urbano, con agridulce, ¿no es cierto? Pero con paz del Señor, con seguridad, con gozo del Señor. Y también nos ha dado la santidad. Y explicamos entonces el primer domingo de este mes que la santidad significa que Jesús nos ha purificado. Eso significa santidad. Significa también que nos ha apartado. Ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no debemos de pensar como el mundo, no debemos reaccionar como el mundo lo hace. La filosofía del mundo, para nada. Ahora tenemos otra filosofía y es justamente la que decía el hermano Urbano, la palabra de Dios. Así que eso es santidad. Nos purifica, nos limpia, nos aparta, nos consagra. Así que ahora somos para Él, somos para su uso. ¡Aleluya! Así que tanto Pablo como Pedro dijo que tú y yo, por ser cristianos, por ser hijos de Dios, tenemos que ser santos como Dios es santo. ¡Wow! La vara la pone sumamente alta. Y hoy día vamos a ver que es posible. No con nuestras fuerzas, no con nuestra ayuda, obviamente no llegaríamos ni al la uña más larga nuestra, no, sino que es con el poder, la ayuda, con la obra de Cristo en la cruz. Y el domingo pasado, en la predicación, nos aconsejaban a huir, ¿se acuerdan? Soldado que arranca sirve para otra guerra. De un comienzo hasta el final era la idea de que, y claro, y algo más también vamos a trabajar hoy día en esos versículos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Al parecer era un proverbio de ese tiempo. Ahora que somos cristianos, la libertad de Cristo, todo lo puedo hacer, lo que se me le dé, lo que se me le dé. Creo que está mal dicho, ¿no es cierto? Sí, está mal dicho, pero me entendieron igual. Todo lo que se me da la gana, eso lo puedo hacer. Y no es así. No es así. Es más, tenemos que ajustar a nuestras vidas a la palabra del Señor para que funcione. Así que hoy día vamos a seguir escapando, vamos a seguir huyendo. Y en las PPT he tomado fotos del verano, ya que estamos en pleno verano, ¿no es cierto? Y he puesto PPT de barcos, de veleros. Y ahí, ¿no es cierto?, está de estos, se me escapa el nombre de estos aparatos, ¿no es cierto?, que nos indica la brújula, mira aquí lecera, que nos indica hacia dónde ir. Oigan, qué increíble. Usualmente el que huye es el cobarde. Eso es lo que muestran las películas o los monitos animados, ¿no es cierto? Pero no. Aquí vamos a descubrir que hay que ser bien valiente para poder huir y vivir en santidad. Miren, antes que se me vaya, ya se me estaba olvidando, y es que no lo puedo dejar de decir. Estamos súper contentos por el campamento de jóvenes que se realizó, ¿sí o no? Y varios de ustedes participaron por el campamento de niños. ¿Cómo estuvo el campamento de niños? Bueno, ¿viste? Sí, pues ahí me dijo, y hay varios más acá. Y hoy día a las 2 de la tarde llega el segundo campamento infantil. ¿No les alegra? La parcela ha sido usada para bendición. Me fui del otro tema, pero es que no me podía olvidar. Hermanos, aquí ha habido oraciones suyas, ofrendas, diezmos, ayunos. Tendrían que ver todo el esfuerzo que hacen los monitores, los líderes
De hecho, hay líderes y monitores que piden vacaciones para estar trabajando en estas semanas. Es todo un trabajo que es anónimo, que muchas veces no se ve, pero está allí para que los jóvenes y los niños puedan conocer más del Señor. Así que como iglesia estamos pero súper contentos. De hecho, a las 2 de la tarde llega el bus, ¿no es cierto?, con este último grupo. Ok, ¿sabe que no me funciona así? ¡Ay, sí! No, parece que faltan pilas. ¿Tú vas a tener que estar pidiendo ayuda? ¿El anterior? Entonces, hoy día quiero abordar cómo abordar correctamente para salir airosos de nuestras tentaciones. ¿Se podrá? Porque una de las cosas que tenemos que hacer para que la santidad perdure, aquí yo no estoy hablando la segunda, la que viene y la próxima. Por favor, la próxima. Y una más. Tenemos que considerar algo en cuanto a la santidad. Y es el tema de hoy, ¿no es cierto?, de cómo vencer nuestras tentaciones. Y en primer lugar, es lo que dice ahí en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Eso tiene que ver con la santidad, es un significado de la santidad. De todo lo que contamina el cuerpo, el espíritu. ¿Y qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra que usa después Pablo? Perfeccionar la santidad. ¿Alguien de nosotros perfecciona el ser cada día un mejor hijo? No. Sea lo que vivamos, hoy soy igual de hijo de Dios que ayer. Y mañana seré igual de hijo de Él como hoy. Sí. El ser justificado es lo mismo. No tenemos que hacer absolutamente nada para que Él nos siga declarando inocentes. Lo somos ayer, lo fuimos ayer, lo somos hoy y lo seremos mañana. ¡Aleluya! Mientras estemos en Jesús, somos declarados inocentes, somos sus hijos. Y hay algo tan bello. No sé si puedes poner el próximo clic, Connie. Y es una cita, está justo entre las dos, ¿no es cierto?, que dice 1 Corintios 6:9. Por favor, leamos 1 Corintios 6:9. Porque ahí habla algo de la santidad que es súper importante. Hace poco nomás escuché que estando allá en el hall diciendo, entiendo al hermano que lo dijo, ¿no es cierto?, refiriéndose que no somos perfectos porque yo no soy perfecto, pero usó la palabra que adentro no hay ni uno santo. No, 1 Corintios 6, versículo 11. Esto erais algunos. A ver. ¿Qué cosa? Leamos del versículo 9 entonces. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No iréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Qué más? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí no es una lista completa de todo lo que le desagrada a Dios. Son algunas solamente. De hecho, más ratito vamos a leer otro listado que es aún más completo. Y dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice el versículo 11? Tal vez lo puedes leer conmigo. Esto y en pasado erais algunos. Tal vez te sientes interpretado con alguno de estos pecados. Si no te sientes interpretado, puede ser que ahora tenga que yo leer la otra lista que es más grande. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, la leíamos. Fornicación, la leíamos. Esta es nueva. Inmundicia, lascivia, idolatría, se repite. Hechicerías, enemistades. Lo pone al lado, qué hechicerías, qué increíble. Pleitos, celos, iras. Eso no está en la lista de que leíamos en 1 Corintios. Borracheras, envidias, homicidios, orgías. Parece que se cansa Pablo de mencionar esta lista larga de pecados y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
hemos leído, yo les he leído ahora una lista más larga, y aquí en 1 Corintios 6 es una lista más corta, pero cuando Pablo les escribe a los hermanos, a la iglesia en Corinto, ¿qué dice? En el versículo 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, eso es santidad, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, esto éramos pecadores. Estábamos dentro de estas listas que hemos leído acá y la que les leí en Gálatas. Pero por haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador, por haber creído que Él es el Hijo de Dios, por haber creído que en su cruz Él llevó todos mis pecados, por haber creído que Él resucitó y vive para siempre, al perdonar mis pecados, al recibirlo y decir y creer y vivir diciendo, Él es mi Señor. ¿Saben? Toda esa vida podrida queda atrás. Menciona en el versículo 11, ahí mismo, que hemos sido justificados, declarados totalmente inocentes. Y también entonces menciona la santidad. Y si hay algo que tiene la santidad, es justamente el primer versículo que leíamos allí, en 2 Corintios capítulo 7 y versículo 1, que hay que perfeccionarla, que hay que trabajarla. Él nos limpia una vez y de ahí, ¿qué hacemos? No, tenemos que seguir cuidándola. No es que tenemos que hacer algo para llegar a ser santos. Tú, yo, ya somos santos. ¡Qué increíble! Tú, yo, ya somos declarados inocentes. Tú, yo, ya somos hijos de Dios. Por estas razones que le he mencionado ya varias veces. Por recibir este evangelio. No tenemos que hacer absolutamente nada para que nos declare inocentes, para que nos perdone o para que seamos santos. Imposible. No hay ni un ser humano que lo ha logrado. Solamente uno. El Hijo de Dios, Jesús. Dios en ese cuerpo de Jesús. Aleluya. 100% Dios, 100% hombre. Él pudo, aleluya, obedecer a Dios en todas las cosas. Así que en Jesús, por creer en Él, qué raro, ¿eh? Ya somos santos ante Él. Sin Jesús todo esto no lo tenemos absolutamente nada. Así que tienes una tarea, yo tengo una tarea, cuidar lo que Él nos ha dado. Me fui a los matrimonios que uno ha podido oficiar. Me he ido a las charlas en este momento de matrimonio, ¿no es cierto? Esos pequeños talleres, de que ese día, cuando se está en la ceremonia, se imponen las manos para la bendición de Dios, que es lo más importante. Ese momento cuando ella y él sean un solo cuerpo, ¿no es cierto? Dios les regala la unidad, el ser un solo cuerpo. No tienen que estar trabajando para lograr la unidad del matrimonio. Ese es el regalo de Dios. Lo que tienen que hacer los matrimonios es cuidar esa unidad, cuidar aquello que Dios les regaló o que me regaló a mí, ¿no es cierto?, con mi señora. Lo mismo con la santidad, lo mismo. Tú ya la tienes, ahora hay que cuidarla. Así que aquí tenemos una tarea. ¿Cómo cuidar entonces o cómo perfeccionar la santidad? Y para ello entonces la próxima, está chiquitito, yo sabía que iba a ser chiquitito. ¿Pueden ver desde allá atrás? Jorge, Willy dice, no, sí, me tincaba que iba a ser chiquitito. La próxima, por favor. En cuanto a la doctrina de la tentación, yo sé que sale súper chiquitito, pero la cita no. Así que esa cita anótela para que la pueda estudiar en casa. Para poder cuidar nuestra santidad y vencer las tentaciones, porque se puede vencer las tentaciones, se puede vivir en santidad, queridos hermanos. Es necesario que tú descubras cuál es su origen. Y muchas veces le echamos la culpa a otros, muchas veces le echamos la culpa a Dios.
¿Por qué permitiste que yo viviera esto? Pero acá en Santiago, este hermano, ¿no es cierto?, de Jesús, él habla claramente dónde nace la santidad. Entonces, si la letra ahí está muy chiquitita en las PPT, vayamos a Santiago, capítulo 1, y está bastante al principio. En el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. El 13, cuando alguno es tentado. ¿Cuántos aquí han sido tentados alguna vez en la vida? ¿Puede levantar la mano? Amén. ¿Cuántos fueron tentados esta semana? ¿Cuántos fueron tentados en no venir este día? Sí, ¿viste? Y somos varios. Yo me incluyo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada cual es tentado cuando de su propia, y aquí en la versión 60 mía dice concupiscencia. Y aquí entonces hay que tener un diccionario en castellano para entender lo que es esa palabra, ¿no es cierto? Yo sé que esto se lo he contado antes, pero en una de nuestras congregaciones una hermana leyó este capítulo y le encantó esa palabra concupiscencia, pero no se dio el trabajo de buscar el significado. Así que un día martes de oración, en voz alta, le dijo: Señor, dale más concupiscencia al pastor. Cuando me lo contaron, quedó acá. Porque este pastor decía: Señor, no le respondas eso, no le respondas eso. Porque ¿qué es lo que significa concupiscencia? Lo tenemos en la segunda frase en negrilla. Propios malos deseos. Eso es concupiscencia. Es un deseo intenso. Y en realidad tener un deseo intenso no es malo. Yo tengo un deseo intenso de encontrarme con Jesús en esta mañana. Yo tengo un deseo intenso de almorzar con mi familia en esta tarde. Tenemos un deseo intenso de ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero en este caso de las tentaciones es tener un deseo intenso de hacer cosas que van en contra de la santidad, que van en contra de Dios, que simplemente nos aleja de Dios. Y saben, los pecados nos alejan de entre nosotros mismos, los pecados también nos alejan de nuestras propias familias. Así que tenemos que conocer la ayuda de Dios para vencer las tentaciones y así acercarnos al Señor, no perder esa unidad y obviamente con aquellos que amamos. Así que, ¿cuál es el origen de las tentaciones? No viene del corazón de Dios, no viene de la idea de Dios, viene, sí, de tu propio corazón, de mi propio corazón, el deseo de: yo quiero tener la señora del vecino, quiero tener el auto del vecino, quiero tener la casa del vecino. Deseos que ante Dios no pueden ser como la lista que mencionábamos. Y pensando en el origen de la tentación, yo les quiero recordar en esta mañana que ser tentado no es sinónimo de pecar. Así que si esto usted no lo sabía y tal vez ha sufrido de más, cuando usted es tentada, cuando usted es tentado, no está pecando, no está pecando. ¿Cuándo es que uno peca? Sigamos leyendo el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo intenso, ¿no es cierto?, es atraído y seducido. Entonces, ese deseo intenso, negativo, pecador, después que ha concedido, ahí está, cuando le hacemos caso a la tentación, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Siempre el pecado va a traer muerte. ¿Y qué es lo que es muerte en la Biblia? Es separación, ya lo dije. Separarnos de Dios, separarnos de los hermanos de la iglesia, separarnos de nuestros parientes, de nuestros amigos. Eso hace el pecado. Así que ser tentado no es pecar. Hacerle caso a la tentación sí es pecado. También argumentamos de que la tentación no es pecado cuando uno piensa y estudia la tentación o las tentaciones de Jesús. Sí, a Él se le dio un cuerpo para sufrir por nuestros pecados, a Él se le dio un cuerpo para comprendernos, y entre las
necesidades que Él tenía que tener por amor a nosotros, es que Él experimentó el ser tentado. Obviamente que en estos par de minutos no puedo hablar de toda la doctrina de la tentación, pero solo estudiar las tentaciones de Jesús, uno aprende muchísimo. Entender y estudiar la tentación de Eva y de Adán en Génesis, uno aprende un montón también. Bueno, hay una cita que habla de Jesús en cuanto a sus tentaciones. Es más, si usted lee en Mateo hoy día en la tarde las tentaciones de Jesús, va a leer que cuando Él fue tentado en todo, dice que Satanás se apartó de Él por un tiempo. Así que esa no fue la única vez que Jesús fue tentado. Fue tentado varias veces. Y fíjense, por favor, lo que están anotando en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Me siguen, ¿no es cierto? Hebreos 2 y el 16 ahora. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. ¿Sufres con tus tentaciones? ¿O tal vez sufres con tus pecados? Dice que Él vino a ser semejante, para ser misericordioso. ¿Qué más? Y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el 18, el más importante acá, en este sentido. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Jesús fue tentado. Y dice que padeció. Así que si tú sufres con tus debilidades, si tú sufres con esos deseos internos que tú sabes que a Dios le desagrada, si tú sufres, tienes que saber que Jesús también sufrió. Él padeció el ser tentado. Dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Así que, hermanas, niños, jóvenes, todos, Él fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza. No. O sea, las tentaciones de esta semana, las tentaciones de esta mañana, Él las vivió igual. Sí, qué increíble. Pero ¿qué más dice? Pero sin pecado. Jesús obedeció hasta el final al Padre. Él nunca pecó. Así que como Él fue tentado, pero no pecó, como Él fue tentado y su muerte en la cruz, ese sacrificio lo aceptó el Padre. Porque si hubiese sido tú o hubiese sido yo, que fuese el sacrificio del Padre en la cruz, Dios no me habría recibido a mí como un perfecto sacrificio. ¿Cómo sabemos que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz? Porque resucitó. Sí, ¿cómo sabemos que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo? Fue tentado en todo, sufrió de todo. Ahora más encima lleva el pecado de todos nosotros en su propio cuerpo. Por nosotros se hizo pecado. ¿Cómo es que sabemos que Dios Padre le aceptó? Porque le levantó al tercer día, el domingo, resucitó y hoy vive. Hoy vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que ya sabemos de dónde surgen las tentaciones. Cuando Satanás, porque eso lo leemos, ¿no es cierto? En Noé iba a decir, en Jonás iba a decir, no. ¿Cómo que se llama? En Job. Leemos que Satanás se acercó al trono y le preguntó, oye, ¿qué pasa con tu hijo Job? Así que en realidad cuando el diablo, el acusador, el tentador, el padre de mentira, se acerca, ¿no es cierto? Y nos susurra, ¿por qué nos haces esto?
es porque Él sabe y conoce nuestras debilidades, conoce lo que está en nuestro corazón, conoce esos malos deseos que tenemos en nuestra vida. El próximo, Connie, por favor. Sí, esto es bello. No sé si al final lo alcanzan a leer, pero a mí me encanta. Me encanta cuando lo descubrí. Todo lo que yo les estoy enseñando ahora, hermanos, es algo que uno mismo lo ha descubierto y uno mismo se ha dado cuenta que funciona. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. ¿Qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones que tú vives, no eres el único que las sufre. No eres el único que las has vivido. Las tentaciones y pruebas y dificultades que tú vives, la han vivido muchos. Y seguramente, si somos más sinceros, yo diría, estas son mis tentaciones. Capaz que varios de ustedes me dijeran, sí, son exactamente igual que las nuestras, que la mía. Sí. Y sabemos de hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, a través de la historia de la iglesia, y no solamente de los 85 años de nosotros, sino que de toda la historia de la iglesia, que sufrieron la misma tentación que nosotros y vencieron. ¿Qué dice? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. ¿Se fijan? ¿Se alcanza a leer ahí? Más de lo que podáis resistir. ¡Wow! Dios conoce mis debilidades. El diablo conoce mis debilidades. ¿Qué hace Dios? Controla que esa tentación no se escape de las manos. Yo conozco al Paul. Sí, yo sé cuáles son sus debilidades. Sí, él ahora está refugiado, escondido en la libertad que Jesús le compró. Ok, así que diablo no lo puedes tentar más allá. Porque si tú lo tientas hasta acá, yo sé que el pobre Paul va a caer. ¡Oh! Dios ha puesto límites a tus tentaciones. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Aquí algunos saben que una de mis tentaciones, y aquí voy a ser sincero entonces, son los chocolates. Y es el buen café. ¡Oh, qué rico! Un buen café con un buen chocolate. Los dos, si son sin gluten, perfecto, ¿no es cierto? Para un celíaco, ya. Entonces, cuando me piden ir a comprar, voy al supermercado, ¿no es cierto? O entro a la panadería en la esquina ahí. Yo sé que tengo que pasar, pero derechito al pan. Porque si me voy por otro pasillo, y si me voy por el pasillo de los chocolates, ay, ay, ay. Después llego a la casa y al día siguiente tengo el picazón. ¿Qué comiste, Paul? Ah, chocolate, ¿no es cierto? Me pillan al tiro. Oigan, me encanta este versículo. Me siento seguro. ¿Y saben por qué me siento seguro? No solamente porque Él le pone límites, sino que la primera frase en negrilla ahí en 1 Corintios 10:13, Dios es fiel. ¿Qué? ¡Oh, Pablo! Cuando está escribiendo que las tentaciones Dios le pone límites, también Pablo añade, cuando tú estás siendo tentado, cuando yo estoy siendo tentado, hay algo que está, un atributo de Dios que está emergiendo, su fidelidad. Tú no sufres solito o solita tus tentaciones. Dios mismo te está acompañando. Y no te está acompañando con una vara para ver, va a pecar. No, te está acompañando con su fidelidad. ¡Aleluya! Leíamos en Hebreos que como Él venció toda tentación, Él también nos puede socorrer. Aleluya, aleluya, aleluya. Son 12:34. Va a tener que hacer tarea para la casa. Recuerden que esta cita de 1 Corintios 10 está inserta en uno de los temas que aborda Pablo, del capítulo 5, 6, 7, 8, de la libertad del cristiano. Aborda una inmoralidad sexual en la iglesia y aborda esto de que ahora que yo soy cristiano tengo el derecho a hacer lo que quiero. Entonces estos capítulos hablan
de que esa libertad no se refiere a que ahora yo puedo hacer lo que quiera, sino que ahora con esa libertad en Cristo dejo el egoísmo y pienso en el hermano, pienso en el inconverso. Entonces, como tarea para la casa, tal vez leer el capítulo 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto?, que estoy mencionando, el 9 también, pero sobre todo lean el capítulo 10 desde el versículo 1 y justamente aquí hasta el 13. Se van a dar cuenta y se van a recordar en realidad de la tristeza del pueblo de Israel cuando fueron liberados de Egipto. Muchos, todos, excepto Josué y Jacob, murieron en el desierto. Y hay una frase allí, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, no miremos en menos esta doctrina, no miremos en poco las estrategias que usa el diablo. Bien, dije que Dios le pone límites, Dios actúa con fidelidad, y la próxima, querida Connie, ahí se ve mejor, ¿no es cierto?, que es la siguiente. Son totalmente vencibles. Son totalmente vencibles, son totalmente vencibles. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Por tanto, someteos a Dios. ¿Y qué dice después? En negrilla, la segunda palabra en negrilla. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que podemos hacerle frente. Las tentaciones son vencibles. ¡Aleluya! El versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Y aquí vienen significados de la santidad. Limpiaos las manos y vosotros los indecisos, purificad, otro significado de la santidad, vuestros corazones. Se pueden hacer frente. Las tentaciones no tienen por qué comernos. Pero para ello tenemos que seguir el consejo que escribe Pablo en la primera frase. Someteos. Someteos, dice someteos a Dios. ¿Qué significa eso de someterse a Dios? Es ser sencillos de corazón, es ser humildes, es poder acercarnos a la palabra y decir, lo que yo estoy haciendo le desagrada a Dios. ¿Cómo es que puedo vencer? Sí, cuando tú rindes toda tu vida a los pies del Señor, todas tus áreas, puedes resistir al diablo. Y él huirá de ti. Sí, son vencibles cuando tú y yo cada día le hacemos caso a Jesús cuando Él dijo que debíamos de llevar nuestra cruz, que deberíamos de morir cada día. Cada día yo tengo que morir a esas pasiones feas que tengo en mi corazón. Cada día tengo que yo morir a mi egoísmo, a mi vanidad. Sí, pues, cada día, cada día. Es más, en esta tarea que yo les dije, habla de, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que toda esta prédica yo la estaba procurando hacer con harta humildad. No me siento firme, sino que refugiado en Cristo y refugiado en estas doctrinas. Bien, Santiago nos habla entonces que las tentaciones son vencibles, pero para eso tenemos que someternos a su voluntad. Pero luego Pablo menciona que hay otras tentaciones que simplemente no es suficiente someternos al Padre, ¿no es cierto?, a Dios, resistirlas, sino que simplemente, como dice ahí, hay que huir, hay que huir. Y ahí entonces pienso en la predicación del domingo pasado, el soldado que arranca sirve para otra guerra, ¿se acuerdan? Y aquí entonces yo cuando menciono los valientes huyen, José huyó. ¿Qué dice? 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, enfrenten, resistan la idolatría. Hay ciertos pecados, hay ciertas tentaciones que hay que ser súper inteligentes, súper despiertos y darse cuenta que la propia palabra, el propio consejo de Dios es huye. Idolatría, pero si no idolatramos nada, somos cristianos.
La idolatría está muy pegada al yo. La idolatría está muy agarrada a la satisfacción personal, queridos hermanos. Así que todo lo que tú deseas, llamas y lo equiparas a Dios o sobre Dios es idolatría. Es idolatría. En esa tarea que yo les di estaba ese versículo: ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Miren qué lindo lo que produce la idolatría. Comer, beber, se levantó a jugar, qué lindo. Recuerden que y se levantó a jugar es una expresión que significa en hebreo juegos sexuales. Si hay algo que lleva la idolatría, el que mi yo sea importante, el que yo sea reconocido, el que a mí, solamente a mí me vaya bien, empieza a chocar inclusive con estos juegos sexuales. Es más, en 4 capítulos anteriores, mismo Pablo no solamente habla de que hay que huir de la idolatría, sino que hay que huir de la inmoralidad sexual. Cuando él habla ahí de la inmoralidad sexual, creo que ahí usé una versión, una de las últimas de la Reina Valera, pero leamos la que dice la nuestra, la 6:18, huid de la fornicación. Y recuerden lo que ustedes han estudiado más que yo en esto, que la palabra fornicación en griego es la palabra, ¿no es cierto?, que abarca todas las áreas de la inmoralidad sexual. ¿Qué dice la Biblia? No lo resistas, sé valiente, simplemente huye, simplemente huye, simplemente huye. La próxima, Connie. Dios mismo nos ayuda. Hasta me encanta. Es 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Y me gusta porque hace muchos años atrás, en los campamentos de jóvenes, yo predicaba que no había que ser como Lot. No, Lot era súper egoísta. Lot, él realmente necesitaba el perdón de Dios. Pero leyendo más a menudo este capítulo 2, uno se encuentra de que Pedro llama a Lot por justo. Lo encuentro muy interesante. 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 7. Y libró al justo Lot. Ante los ojos de Dios, Lot era justo, aunque estaba tomando decisiones egoístas. Él mismo se metió en este lío. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, lo menciona 2 veces, que moraba entre ellos, en Sodoma y Gomorra, afligía cada día su alma justa y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Este versículo lo vamos a tratar en 2 domingos más, porque hay algo que amenaza la santidad. Hay algo que amenaza el vencer las tentaciones. Y eso lo vamos a tratar en 2 domingos más. Y es justamente lo que pasa aquí con Lot. Cada día abrumaba su alma justa, 3ª vez, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Y qué dice el 9? Sabe el Señor. Sabe el Señor. El Señor sabe. El Señor ayuda. ¿Qué dice? Sabe el Señor librar de tentación. Si hay alguien aquí que te puede ayudar día tras día para que tú seas vencedor a tus tentaciones, es Dios mismo, es el Señor mismo. ¡Aleluya! Me encanta. Sabe el Señor librar de tentación. Me conoce mis debilidades, murió en la cruz, me ha hecho libre, me ha dado buenos consejos y sabe cómo librarme. Pero aquí dice algo súper importante. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación? ¿A los que les da lo mismo la santidad? ¿A los que les da lo mismo el pecado? ¿El que les da lo mismo las tentaciones? No. A los piadosos. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios sí sabe ayudar, siempre ayuda, pero ¿a quiénes? A los piadosos. Y recuerden que los piadosos son los que toman en cuenta a Dios, son los que honran al Rey, los que honran al Señor. Me fui a la década de los 90 cuando descubrí esta palabra, Eusebeia.
en griego, eusebeia, la palabra más perfecta de devoción. Y se resume simplemente con tomar en cuenta a Dios. Uno de los profetas mayores dijo, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Así que cuando no tomamos en cuenta a Dios y no hacemos las cosas como a Él le agrada, no tenemos paz, no tenemos paz, no tenemos paz. Bien, así que Él ayuda, Él ayuda. 1 Corintios 10:13, ya lo habíamos leído, que en la tentación o en las pruebas, porque también puede ser las pruebas, se activa su fidelidad, le pone límites, Él le pone límites a tu enfermedad. Pero ¿cómo si ya lo que estoy sufriendo es tan requete contra difícil? Pero Él sabe que hasta aquí tú puedes ser vencedor. Así que Él no va a permitir que esa enfermedad o esa situación se desborde. ¡Ah, qué increíble! Pero luego, cuando digo que Dios mismo ayuda, es la última frase en negrilla allí en 1 Corintios 10:13. Sino que juntamente con la tentación, la prueba, Dios dará la salida. ¡Aleluya! Siempre en tu vida Él dará el escape, la forma de salir adelante. Es tan potente esto que uno lo puede leer de esta otra manera. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él siempre te va a dar un oportuno socorro, porque aquí miren lo que se activa. Leímos que era la fidelidad, pero aquí es misericordia y hallar gracia. Esta última columna siempre estuvo presente y si es que se aburrían escuchándome a mí, la pudiesen leer, era un mensaje subliminal. Que pudiesen leer la columna en verde, la verdad, la verdad, la verdad. En la santidad, en las tentaciones, hay que tener en cuenta la verdad. Que el pecado no solamente nos separa, el pecado también nos ata, nos somete. Esa verdad siempre hay que tenerla presente. Y lo otro que hay que tener presente es que Jesús nos hizo libres. Si hay algo que a mí me ha ayudado, si hay algo que ayuda a la hermandad, es cuando descubre el valor del bautismo en aguas. Que ahí nosotros morimos con Él, con Jesús. Y cuando nos levantan de la agüita, resucitamos con Jesús. O sea, el pecado no nos domina. Y hay una frase ahí que yo siempre he abrazado. Romanos 6, versículo 22. Ahora que habéis sido liberados. Eso hay que creerlo. Hay que entenderlo, leerlo y creerlo. Hemos sido liberados del pecado. El pecado no nos domina. Y hechos siervos de Dios. ¿Tenéis por vuestro fruto qué cosa? ¿Hacer lo que queramos? No. El apartarse, el consagrarse, el purificarse. Y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. ¡Guau! ¿Y qué dice Romanos 6, 11? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal para obedecerlo en sus malos deseos. Recuerden que el diablo es el padre de mentira y cuando nos tienta, dice es que no hay otra salida. Es lo único que tú puedes hacer. En realidad, tú no tienes las fuerzas necesarias. Es verdad, yo no tengo la fuerza necesaria. Y él procura mentirnos de decir que la cruz no es suficiente. Yo no tengo las fuerzas, tú no tienes las fuerzas, pero Jesús en la cruz murió para hacernos libres y el pecado no nos domina. La próxima PPT, ya vamos a ir terminando. La próxima. Lo otro que hace muy bien, queridos hermanos, es seguir los consejos de Salomón. Estos fueron proverbios escritos por él. El que encubre sus pecados, más el que los confiesa, pero también se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Se fijan? Sabe, Señor, librar de tentación a los piadosos. Más el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. La próxima PPT.
Y son las palabras de Jesús, creo que aquí se ve mejor. El mismo Jesús nos aconsejó cada mañana, cuando oremos, cuando pidamos por el pan, cuando le digamos que se haga su voluntad, que se glorifique su nombre, ayúdame a perdonar. ¿Se acuerdan cuando Él nos entrega un modelo de oración? Él incluye esto. Él incluye nuestras debilidades. Él incluye que podamos pedirle a Dios: líbrame, no me metas, líbrame de mis tentaciones. Y si hay algo que Dios escucha, es esa oración. El otro consejo de Jesús, y estas palabras Él las dijo su última noche, cuando Él se entregó en esa madrugada. Cuando pidió oración a sus amigos y sus amigos se quedaban dormidos porque estaban tremendamente cansados. ¿Qué dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, nuestro Espíritu, ahí no es con mayúscula, no es el Espíritu Santo, se está refiriendo a nosotros. Él se refería al Espíritu de sus amigos. A la verdad está dispuesto. Yo sé que tú y yo estamos dispuestos a agradar a Dios. ¿Pero qué dijo Jesús? Que esta cuestión es débil. Siempre en nosotros va a haber esta pelea. La naturaleza de Dios en nosotros y nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre en nuestro ser va a haber esta pelea todo el tiempo. Bendito el día cuando la iglesia sea arrebatada y nunca más seremos tentados, nunca más pecaremos, nunca más sentiremos esa culpa, porque ustedes saben que una de las cosas que hace el diablo es volver a la culpa, ¿no es cierto? Recordarnos y hacernos sentir mal de tantas cosas del pasado. Así que Jesús vuelve a aconsejar. Si hay algo que fortalece la carne, es la oración. Si hay algo que fortalece la carne, es la reflexión, es la devoción, el devocional diario. Pero también, y lo puse en subrayado, velar, que no es otra cosa que vigilar. La palabra griega es observar. Observar, sí. Para no caer en tentación, tenemos que fortalecer nuestra carne, nuestro cuerpo, para que le haga caso, ¿no es cierto?, al Espíritu. Pero también tenemos que mirar. A ver, ¿cómo vigilo yo? Conociéndome. Yo sé muy bien cuáles son mis debilidades. De hecho, me daría vergüenza decírselas a ustedes. Yo me conozco re bien. Conozco también las situaciones que me han llevado a pecar. Conozco las situaciones cuando, no, aquí mejor no me meto. Por ejemplo, cuando yo estoy hipercansado, tengo que descansar, porque si no, ando enojado. ¿Han conocido a un colorín enojado? Ahí hay uno, pero ya se le fue el pelo, pero era colorín. O si no, piensen en los hooligans. No sé si existen todavía estos británicos, y por aquí corre un poquito de sangre británica, los hooligans. Esa barra brava, ¿no es cierto?, en Inglaterra son súper densos. Así que uno se tiene que conocer. Uno se tiene que conocer. A ver, si estoy en esta situación, ¿qué hago? ¿Qué me enseña la palabra? ¿Qué me ha pasado antes? El ejemplo de otros, el ejemplo de Israel. Hay que ser entonces inteligentes, astutos, para que no caigamos en tentación. Y son los consejos de Jesús. La próxima, hermana mía, en resumen, soy encachado, ya vamos a terminar. Trabajar tu santidad le da un rumbo correcto y sano a tu vida, lleno de paz y alegría. En realidad te lleva a Dios. En realidad te lleva a Dios. Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. O sea, la disciplina que hoy día yo he podido impartir, porque la disciplina es enseñanza, corregir, exhortación, ¿no es cierto? Esta exhortación de Dios tiene un propósito, para que participemos de su santidad. Si hoy día tú te has dejado enseñar, si hoy día tú te has dejado moldear, si hoy día te has aguantado ya como 45 minutos, es que el Señor tiene un propósito con todo esto. Que participes de Él. Yo encuentro que el devocional cayó pero justo. Si hay algo que Dios quiere con nosotros, y para eso se necesita cuidar nuestra santidad,
es lo de la amistad que tú hacías mención, hermano. ¿Por qué los discípulos quedaron tan enamorados de Jesús y se sintieron tan mal cuando Jesús les dijo que regresaría al Padre? Porque estuvieron 3 años con Dios mismo, como amigos, noche y día, comiendo, caminando, aprendiendo, viendo milagros. Imagínense, tremenda conexión, tremenda amistad. Jesús, Dios, entregándose por completo. Eso es lo que Dios siempre ha querido con nosotros. Pero Dios aquí no está. Jesús está sentado a su diestra. ¿A quién tiene? Te tiene a ti y te tiene a mí. Yo tengo que ser un buen referente de Jesús y ser un amigo tuyo. Y tú tienes que ser un buen referente de Jesús para ser amigo mío. Yo les dije que puse varias imágenes del velero, pensando que estamos en vacaciones, me gustan mucho los veleros, pero ¿saben por qué los puse? No sé si puedes ir al segundo pantallazo. Y es que encontramos botes y palabras náuticas en toda la Biblia. Si hay alguien que sabía náutica, parece, era Lucas, pensando cuando escribió de ese naufragio que vivió, ¿no es cierto?, con Pablo. Habla de muchas palabras, terminología, ¿no es cierto?, del mar, de estas cosas. Pero pensando en estas PPT, es que el autor de Hebreos también usa una. Ahora la anterior, no esa no. O la posterior. Creo que es la tercera, Connie. Ahí está. La foto de abajo, hay un muelle, hay un botecito, ¿no es cierto?, que está amarrado. Dice, y pensando que estamos cumpliendo 85 años, no sé cuántos acá se acuerdan de alguien que predicaba una salvación tan grande. ¿Cuántos se acuerdan de esa expresión? Hace un poco, ¿eh? Tenemos una salvación tan... Ahí me fui a la historia bien atrás. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 1, que lo tengo ahí? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra griega tiene varios significados y resumiendo es que no se me vaya a ir un detalle, se me escapó la oportunidad, ¿por qué no lo habré pensado mejor? Tiene que ver con eso, que no nos deslicemos, o sea que todos los aspectos los hayamos podido ver, ¿no es cierto?, y observar y aplicar. Pero también es un término náutico. Un término náutico que tiene que ver con ese botecito chiquitito que está ahí amarrado al puerto, al muelle. Deslizarse es que, yo no sé si han visto en la realidad o en videos en la tele, cuando amarran mal el bote, se van, a la tarde vuelven o vuelven al día siguiente y el botecito no está porque se amarró mal. Así que se empezó a deslizar por el agua. Ese término ocupa el autor de Hebreos. O lo otro que puede significar en náutica es que están bajando el ancla para que no se mueva el bote y ¡zas! Se les desliza, se le va el ancla y el bote se va. Miren la preocupación que tenía el autor. Tú y yo en esta mañana, ¿qué vamos a hacer con la santidad? Aquí dice, por tanto es necesario, faltó buscar la palabra griega ahí, necesario, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos lleve la mar y nos perdamos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo es tu salvación? La salvación de Cristo es muy grande, que en ti pueda ser aún más valorada lo que Él ha hecho por ti, para que la puedas cuidar. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Me acordé, Connie, al final. Ahí está. Se me olvidó decirles que íbamos a leer este salmo.
Porque puede ser que hay alguien acá que no ha tenido fuerzas o no ha tenido buenos consejos o no ha sabido aplicar la palabra para vencer las tentaciones. Esta mañana hemos dado una pincelada. Puede ser que hay alguien acá que ha pecado y necesita el perdón de Dios. Tal vez hay alguien acá que más que tentaciones, el problema ha sido las pruebas, las dificultades. Yo mencioné la enfermedad. Puede tal vez ser una situación económica, puede ser una situación laboral. Yo te quiero motivar a que en esta hora podamos hacer una oración y acercarnos a Dios por ayuda, sea por perdón, sea por ayuda, sea por fortaleza o sea por sanidad. Oh Jesús, Él te ha estado observando todo este momento y Él quiso que tú estuvieses aquí. Aleluya. Así que oremos por medio de esta lectura. Es el Salmo 121. Tú que necesitas ayuda de Él. Tú que necesitas su perdón, su sanidad, sus fuerzas. Tú que tal vez no sabes cómo hacerlo, que necesitas su sabiduría, o tal vez llanamente tienes problemas con las tentaciones. Alzaré mis ojos a los montes. Tal vez lo oramos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es pregunta. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¡Aleluya! Ciertamente no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¡Aleluya! El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. ¡Oh, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche! El Señor te guardará de todo mal. El Señor te guardará de todo mal. Aleluya. ¿Qué más dice? Él guardará tu alma. Señor, bendice a tu iglesia aquí en esta mañana, en este mediodía. Tú conoces cada realidad. Tú conoces a aquellos que necesitan tu perdón. Tú conoces de aquellos que necesitan tus fuerzas. Tú conoces de aquellos que necesitan tu salud. Pensar que todo lo que he nombrado ahora se traduce simplemente con Jesús. Jesús, Jesús. Gracias porque eres tú el que perdona. Gracias porque eres tú el que ayuda. Gracias porque eres tú el que guarda nuestra alma. Señor, aquí estamos para cuidar una salvación tan grande. Señor, aquellos que han visto cómo se pierden los botes, cómo se pierden los veleros, cómo un mal amarre se va a una inversión. Señor, que no menospreciemos lo que tú nos has dado. ¿Qué más dice? El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pueden tomar sus asientos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.